Ya está iniciando la grabación. ¿Han visto lo que es fibrilación auricular? Ya, vamos entonces a entrar un poco para que tengan, sobre todo, conceptos de la pared terapéutica, ya cómo manejar.
Listo. Vamos a revisar la que es fibrilación auricular. A ver, esto es lo que se va a ver el día de hoy. Clasificación de las arritmias, que son aquellas que la frecuencia cardíaca elevada, diagnóstico, cuadro clínico y etiología de lo que es fibrilación auricular, clasificación de esta y la parte de manejo que me interesa, ¿no? ¿Qué hacemos en el manejo de la fibrilación auricular? Manejamos frecuencia cardíaca, manejamos el ritmo y evitamos o prevenimos el embolismo. Porque la fibrilación auricular genera unos trombos que se disparan a diversas partes, como por ejemplo el cerebro, se disparan por ejemplo a miembros inferiores y se disparan por ejemplo a venas profundas, pero a arterias de miembros inferiores. Tienen que, tienen que ver eso. Vamos a ver cada una de estas pautas. Primero lo que le dije, ¿no? La clasificación de las arritmias. Se dividen en supraventriculares y se dividen en ventriculares. Las supraventriculares son también llamadas auriculares y se caracterizan por un QRS angosto. Supraventriculares o auriculares y se caracterizan por un QRS angosto. En cambio tenemos a las arritmias ventriculares. Las ventriculares se caracterizan por un QRS ancho, un QRS. Dentro de las arritmias subventriculares o auriculares, acá tenemos a la fibrilación auricular. Entonces, lo primero, la fibrilación auricular es una arritmia supraventricular, QRS angosto, esa es la fibrilación auricular. También tenemos, por ejemplo, a Flutter, taquicardia sinusal incluso, que es más frecuente, y la taquicardia paroxística supraventricular. Entonces, primero es el ancho del QRS. Las ventriculares, como taquicardia ventricular, el QRS va a ser ancho. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de fibrilación auricular? De forma clínicamente, eso ya deben saberlo. ¿Cómo podríamos nosotros saber el diagnóstico de fibrilación auricular? Clínicamente. Clínicamente, o sea, sin el electrocardiograma, ¿cómo haríamos el diagnóstico de fibrilación auricular? A ver, pulso deficitario, muy bien. Obviamente una arritmia, pero es pulso deficitario, ¿no? O sea, tengo más latidos que pulsaciones. Por ejemplo, tengo frecuencia cardíaca de 100 y latidos, tengo un pulso de 80. Tengo más latidos que pulsaciones. No todo lo que late se expresa como pulso. ¿Ya? Cuando hay más de 10 de diferencia, se llama pulso deficitario, diagnóstico de FA, y lo comprobamos por el electrocardiograma. ¿Cómo? Primero, ausencia de onda P. ¿Hay onda P? No hay onda P, ¿no es cierto? En vez de onda P, si se dan cuenta, la línea no es recta, ¿no? La línea como que comienza a temblar acá. Esta línea irregular, estas pequeñas ondas que ven, son las llamadas ondas F minúsculas. Entonces no hay onda P, presencia
acá nos quedamos. En la fibrilación auricular entonces va a haber ausencia de onda P, no ven onda P. Los intervalos entre R y R van a ser irregulares, las distancias fuera de son distintas. Y en vez de onda P van a haber pequeñas ondas F minúsculas. F minúscula de fibrilación auricular, ¿no es cierto? Hacemos un diagnóstico de fibrilación auricular. Las ondas F minúscula, por si acaso, se ven más claras o más evidentes en la derivada B1. Esta derivada de acá, que ven, es de 2. Ahora miren B1, miren acá. Se ve mucho más claro las ondas F minúscula de fibrilación auricular. Y los intervalos R y R, por supuesto, irregulares, como pueden ver. Etiología. Son todas las causas de fibrilación auricular. Hay causas cardiovasculares y no cardiovasculares. ¿Alguien tiene alguna idea cuál es la causa más común de fibrilación auricular? La causa más frecuente. ¿Cuál será la causa más frecuente de fibrilación auricular? Muy bien. La causa más común es la cardiopatía hipertensiva, seguida de la cardiopatía isquémica. Y la valvulopatía más común asociada a fibrilación auricular es estenosis auricular. Entonces, viene un paciente a tu consulta o emergencia fibrilando, tú vas a preguntarte o preguntarle si es hipertenso, tiene un infarto, o tiene un problema valvular, no buscar un soplo mitral. Si no tiene eso, busca las otras causas. Ahora, en un paciente joven, por ejemplo, uno de ustedes, ahorita, comienza a fibrilar, ¿qué pensaría como etiología probable en un paciente joven? ¿Qué debería pensar? No, no, cero síntomas, no. O Parkinson White tampoco. Hipertiroidismo, muy bien. Acá entra hipertiroidismo. Incluso las formas subclínicas de hipertiroidismo me pueden dar la fibrilación auricular. Incluso las formas subclínicas. Para que tengan en cuenta eso. El cuadro clínico varía desde pacientes asintomáticos, pacientes con fatiga, con disnea, palpitaciones, hipotensión, el pulso deficitario, que es el signo clínico evidente, hipotimia, 5 de falla cardíaca, o sea, tiene una sintomatología variada. Recuerden que fisiopatológicamente se da porque focos ectópicos van a originar lo que es el impulso cardíaco a nivel de las aurículas y me genera un ritmo caótico que finalmente a la larga me trae el compromiso del miocardio, función diastólica, aumento de la fibrosis a nivel miocárdico, etc. O sea, no es solamente el hecho de la arritmia y el pulso irregular, también trae consecuencias. ¿Cómo se clasifica? Es importante para el tema del manejo. Primero tenemos la paroxística. Paroxística que me dura 7 días. Básicamente, en relación a los síntomas, ¿no? Estos son pacientes sintomáticos agudos. Por ejemplo, un paciente de 40 años de que me viene con taquicardia, dolor torácico de hace 3 días y lo encuentro fibrilando. Desde 3 días que está así, paroxístico. Paciente con FA persistente, ¿no? El paciente buscó ayuda después de los 7 días, o hace 10 días que tengo dolor torácico, taquicardia, paciente fastidiado. Y un paciente sin mayores factores de riesgo, digamos, no es hipertenso, no es diabético, no es de falla cardíaca. Tenemos la presente de larga duración de más de un año y la permanente, aceptada por el paciente y por el médico. Estas son la mayoría de pacientes. ¿Cómo sé que es permanente? Porque hay algunos que son asintomáticos. Por ejemplo, tienes un paciente hipertenso diabético hipertenso, ¿ya? De 60, 70 años. Te acuerdas a tu consulta para un control fibrilando, asintomático. Tú pensarás que ese paciente es un paciente con un cuadro agudo o con un cuadro crónico de fibrilación auricular.
En un paciente diabético hipertenso de 60 años que viene con fibrilación auricular asintomático, ¿tú crees que es un cuadro agudo o un cuadro crónico? ¿Cómo se ve el paciente? Es más probable que sea crónico, que sea permanente. No, crónico, crónico. ¿Ya? Y cuando es crónica la fibrilación, tú al paciente lo dejas fibrilando. O sea, ¿qué es mejor, controlar ritmo o controlar frecuencia cardíaca? Controlar ritmo significa regresar al ritmo sinusal, ¿ya? Controlar frecuencia solamente que no tenga taquicardia. Se ha demostrado que no hay diferencias en mortalidad en controlar ritmo versus frecuencia. Incluso controlar ritmo puede ser a veces peligroso, ¿no? Por eso que un paciente crónico lo dejas fibrilando, lo dejas fibrilando. Lo único que van a hacer es bajar la frecuencia cardíaca si está alta y anticoagularlo si se requiere. La mayoría son permanentes y aceptadas por ambos. O sea, si explicas al paciente, sabe que se va a seguir fibrilando. Pautas de manejo, la que les mencioné, ¿no? Prevención de tromboembolismo, control de frecuencia cardíaca, control del ritmo. Las tres cosas que vamos a hacer. A ver, caso 1 dice. Luis, 75 años, llevada al consultorio después de un año de haber sufrido un infarto cerebral. Después de un año. Tiene hipertensión y diabetes. Presión normal, frecuencia cardíaca normal. Se encuentra pulso deficitario, se está fibrilando el paciente. Además de continuar la terapéutica para hipertensión y diabetes, indicar alguna medicación para manejar la fibrilación auricular. ¿Cuáles son las pautas de manejo que les he mencionado? ¿Cuáles son las tres pautas? Cuando tienes un paciente fibrilador, las tres pautas que tienes que tú seguir o enfocarte, ¿no? A lo que vas a hacer. Ya. A ver, a ese paciente habrá que controlar la frecuencia cardíaca, habrá que darle algo para controlar la frecuencia cardíaca. No, está bien, muy bien. Este paciente, ¿valdrá la pena volverlo a ritmo sinusal? Hay que controlar ritmo. ¿Se controla ritmo en este paciente? O sea, el ritmo es volverlo a ritmo sinusal, que ya no fibril. Es crónico, ¿no? Ya no, ya, o sea, ya no hay beneficio, es permanente, ya no hay beneficio. Muy bien. Entonces, tiene que quedarles claro de que vamos a enfocarnos en el manejo de la anticoagulación, prevención de tromboembolismo. Fíjense, acuérdense bien, anoten, 75 años, hipertenso, diabético y ha sufrido un infarto cerebral hace un año. ¿Qué tenemos que valorar para elegir la terapéutica adecuada para prevenir tromboembolismo? Si tiene o no tiene prótesis valvular, el riesgo que tiene el paciente de tromboembolismo, o sea, el hecho de que tú fibriles no significa que siempre vas a entrar en tromboembolismo, va a depender del paciente. También el riesgo que tiene sangrado y la enfermedad renal, porque la enfermedad renal me puede decidir la terapeuta. A ver, primero, si tengo un paciente fibrilador, si yo pienso darle un anticoagulante para prevenir tromboembolismo, tengo que preguntarle primero si tiene enfermedad valvular. Entonces, la fibrilación auricular puedo dividirla yo en valvular y le llamo valvular cuando tiene el paciente estenosis mitral moderada severa o prótesis valvular mecánica. A este paciente, a los fibriladores que tienen esta condición, solo esta condición, los anticoagulos sí o sí. O sea, no discuto nada, ¿ya? O sea, se acabó, ¿ya? Tienes que ser anticoagulado. Y mi opción de anticoagulación a largo plazo, la única, es warfarin. Tengo que darle eso. En cambio, en los que no son valvulares, no tienen ninguna de esa condición, todo es por hipertensión, por
por infarto o lo que sea, ¿ya? A esos pacientes voy a valorar el riesgo, voy a valorar el riesgo. Es endovenoso B o será, ¿no? No entendí, ¿quieres saber si es Sí, endovenoso o doctor, bueno, sí, allá? quería saber si era endovenoso o vía oral. No, warfarina es bioral, una penetración endovenosa. ¿Ya? En cambio, los pacientes no valvulares, o sea, los que no tienen la condición de arriba, yo voy a valorar su riesgo. Voy a ver qué tanto riesgo tiene de hacer un embolismo, ¿no? Y eso lo valoro con un score, el CHAS-BAS. Voy a enseñarles a ustedes el score. Ese CHAS-BAS 22 me valora el riesgo que esos pacientes no valvulares tienen que hacer el embolismo. Y si tienen riesgo, los anticoagulo con warfarina o con NACOS. ¿Qué son NACOS? Los nuevos anticoagulantes orales. Nuevos anticoagulantes orales. ¿Ya? Entonces, valvulares sí o sí se anticoagulan, no valvulares, valoro el riesgo con el CHAS-BAS. Y si tienen riesgo, le doy warfarina o nuevos anticoagulantes. Tengo opciones ahí. Ya, este es el CHAS-BAS. Es un acrónimo, ¿no? En inglés. Falla cardíaca, hipertensión, edad mayor o igual a GT5, diabetes, stroke, o sea, infarto cerebral, ese isquémico, enfermedad vascular periférica, por ejemplo, una insuficiencia arterial periférica, edad entre 65 y 74 años y sexo femenino. Tienen un punto y edad mayor o igual a GT5 y stroke tienen 2 puntos. ¿Cuántos puntos tiene el paciente? Les pregunto. ¿Cuántos puntos tenía el paciente que les dije? Sí, un puntaje muy alto. Mira, cuando tú tienes en varones mayor o igual a 2 puntos, deberías dar anticoagulación. En varones que tienen mayor o igual a 2 puntos, deberías dar anticoagulación. O sea, este paciente tiene que anticoagularse sí o sí. ¿Ya? Y tienes opciones, o warfarina o nuevos anticoagulantes. También hay otro score, el HAS-BLED. El HAS-BLED y hay otros más. Me valoran el riesgo de sangrado. Porque un anticoagulante, igual no es así nomás que le doy y ya está, no hay que monitorizar. O sea, ese anticoagulante, si se me pasa la mano la dosis o tiene una condición el paciente que me altera la farmacocinética, farmacodinámica del fármaco, me puede producir sangrado. Ese puntaje de Half-Life alto, no igual a 3 puntos, no significa que no le voy a dar el medicamento. Le voy a dar, pero tengo que tener cuidado, o sea, tengo que monitorizar a el paciente. Half-Life me dice que lo monitorice, nada más. ¿Con qué fármacos contamos para prevenir el tromboembolismo? Tenemos, por ejemplo, antiagregantes plaquetarios, antagonistas de la vitamina K como warfarina, inhibidores de la trombina, inhibidores del factor riesa. ¿Por qué hay que anticoagularlo? Porque la fibrilación auricular, el ritmo caótico, me produce coágulos auriculares que se disparan y por ejemplo embolizan a arterias cerebrales o arterias mesentéricas o de miembros inferiores. Prevención del embolismo, ¿ya? Antiagregantes plaquetarios, aspirina, clopidogrel. Conclusión, no sirve. No sirven para prevención del tromboembolismo en pacientes fibriladores que han tenido infarto cerebral. En pacientes con infarto cerebral que tienen hipertensión, perdón, que tienen fibrilación auricular, pacientes con infarto cerebral que tienen fibrilación auricular, aspirina, clopidogrel no sirve. ¿En qué casos de infarto cerebral sí sirve dar antiagregantes? Sirve en pacientes que tienen DCD isquémico que no está asociado a fibrilación auricular. Pero un paciente que fibrila y emboliza al cerebro, tiene un DCD, y yo quiero evitar que tenga otro DCD isquémico y fibrila, mi aspirina, mi combinación con el otro, sirve. Ya más bien, la combinación, bueno, mira, aspirina más clopidogrel han demostrado ser inferiores a warfarina, y más bien pueden aumentar el riesgo de sangrado, ¿no? Así que hay que tener cuidado. No es efectiva,
es efectiva, no tiene beneficios, ¿ya? En pacientes fibriladores con infarto cerebral, o sea, no se pierde con embolismo con antiagregantes. Tenemos luego los anticoagulantes. Acá tenemos los inhibidores del factor 10A, la warfarina. La warfarina actúa inhibiendo a los factores dependientes de vitamina K, el 2, el 7, el 9 y el 10, a varios niveles. Como actúa a varios niveles la warfarina, su acción suele ser a veces medio impredecible. O sea, a 5 de ustedes le doy la misma dosis, 5 miligramos, 5 miligramos, 5 miligramos, 5 miligramos, y unos se anticoagulan, a otros no le hacen nada y otros sangran, por ejemplo. Eso es impredecible. Por eso que salieron los anticoagulantes nuevos, los inhibidores del factor 10A, como Apixaban y Rivaroxaban, que actúan a un solo nivel, o el dabigatran, un inhibidor directo de la trombina, que actúa a un solo nivel. O sea, al actuar a un solo nivel, su dosis es más predecible, el efecto es más predecible. Yo le dejo y sé qué va a pasar. Sin embargo, la warfarina, que es un antagonista de la vitamina K, que se monitoriza con el INR, acuérdate que el valor normal del INR es menos de 1.5, ¿no? Cuando yo doy warfarina y digo que el paciente está bien anticoagulado, el INR figura entre 2 y 3. Entre 2 y 3. Un INR entre 2 y 3. Estás bien anticoagulado. Yo doy dosis de warfarina hasta que el paciente se anticoagule bien. ¿Cuándo usamos warfarina? De elección dice en estenosis mitral moderada severa. Ya lo mencionamos, ¿no? En los valvulares, que les dije, la única opción era warfarina. Entonces, en valvulares, en estenosis mitral moderada severa y entonces valvular mecánica. También es de elección en pacientes con depuración de creatinina, con RC, con depuración menor de 15. ¿Ya? En pacientes renales, en realidad, mi lesión es warfarina, porque los anticoagulantes nuevos no se pueden dar en renal. El problema de warfarina, como les he dicho, es impredecible, efecto a veces. Interacciona con todo, hasta con vegetales verdes. O sea, cualquier medicamento interacciona con warfarina. Por lo que hay que estarlo chequeando bastante al paciente. ¿Ya? Controles semanales, controles mensuales. Hay que estarlo viendo bien al paciente. ¿Por qué? Porque puedes pasar de mando la dosis y puedes sangrar. La ventaja es que la warfarina es barata. El blister de 10 te cuesta un poco más de un sol, seguro, ¿no? Es barata. Pero el problema es que es un fármaco un poco impredecible. Por eso que salieron los anticoagulantes nuevos. La Vigatran, que es un inhibidor directo de la trombina, y Rivaroxaban, Apixaban, entre otros, que son inhibidores del factor 10. Lo bueno que son fáciles de usar, una sola dosis, no son inferiores a warfarina. El comparador siempre en los estudios va a ser la warfarina, es el comparador, todos los estudios. ¿Ya? Y el riesgo de sangrado también va a ser similar a lo que es warfarina. No hay diferencia. O sea, son plenamente comparables. Plenamente comparables. Claro que comparables. ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es ese problema? Eh, no pueden darse en pacientes con falla renal. Con falla renal. ¿Ya? No tienen antídoto. Bueno, sí tienen un antídoto específico. Ya, pero miren, son anticuerpos monoclonales, ¿no es cierto? No son de fácil hallazgo, digamos. También, como les he dicho, hay un uso bastante precavido en pacientes valvulares, porque no está de todo es estudiado. No, no está del todo, digamos, estudiado eso. Y lo otro también que es este costo. Es el costo. El costo es bastante elevado. Cada pastillita de estas me cuesta pues 10 soles, ¿no? ¿Mm? Por eso, o sea, ahora, eso es algo que tienen que valorar.
por ejemplo, en un paciente que recibe warfarina, tienes que, tienes que monitorizarlo constantemente. Eso significa que tienes que acudir al hospital constantemente. Y eso también genera un costo, ¿no? Eso genera un costo, ¿no? O sea, que el paciente tenga que ir al hospital constantemente, sacar el CNR, eso también genera ese costo, así que hay que tener cuidado. Como les mencioné, estos fármacos son muy buenos, ¿ya? O sea, ¿cuál es su gran ventaja? Que tú das el fármaco y ya no tienes que estarlo chequeando, ¿ya? Porque ya sabes cuál va a ser este efecto. El problema es que, por ejemplo, en pacientes renales, sí, su metabolismo se puede alterar del fármaco, el paciente se puede sobreanticoagular, ese es el problema. Puede sangrar el paciente. Entonces tienes que tener mucho cuidado en pacientes con esta falla renal. Se sugiere, por ejemplo, cuando la depuración baja a menos de 30 o menos de 25, en algunos ya no lo des. Incluso baja la dosis y la depuración va bajando. ¿Ya? El hecho que no se monitoricen, porque warfarina se monitoriza con el INR, ¿no? El hecho que estos fármacos no se monitoricen, por un lado es bueno, ¿no? Porque el paciente no tiene que ir a cada rato, tú sabes qué va a pasar. Pero por otro lado también es malo, porque digamos que quieres operar a este paciente. ¿Cómo sabes que es anticoagulado o no? Bueno, la ventaja es que el tiempo de vida media del fármaco es muy corto. El tiempo de vida media de estos fármacos es corto, ¿no? En cambio, el tiempo de vida media de la warfarina es hasta de 5 días. O sea, pasan 12 horas y ya puedes operar a un paciente y si deja de tomar tarpigatran o los otros. Pero tiene ventajas y desventajas. Es interesante, mira, ¿qué dice? Lo que les he dicho, ¿no? Paciente valvular. Si el paciente es valvular, ya saben que es valvular, su opción, su opción va a ser antagonistas de la vitamina K, o sea, warfarina. Si el paciente es no valvular, valor riesgo con Chas-Baz, ya les mencioné. Si Chas-Baz son 2 puntos al menos, se anticoagula, la anticoagulación está indicada. Y mi alternativa es anticoagulantes nuevos o también antagonistas de la vitamina K, a criterio del médico, a criterio del médico. ¿Ya? ¿Qué hacemos con el Chas-Baz un punto, con el que tiene un punto? ¿Qué dice? Se debe considerar la anticoagulación. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir considerar anticoagulación. El médico decide si le va a dar anticoagulación. Considerar anticoagulación significa que el médico decide si se le da, dependiendo de cada paciente. ¿Qué hacemos con un fibrilador no valvular? Con un Chas-Baz 0 puntos. No está indicado tratamiento antiagregante ni anticoagulante. No se indica ni anticoagulación ni antiagregación, ninguna de las dos. No se indica en estos pacientes. Para que lo tengan en cuenta. A ver, caso 2 dice. José, de 5 años, hospitalizado por un cuadro de infarto cerebral de un día de evolución. Tiene hipertensión. Frecuencia cardíaca controlada, presión controlada, pulso deficitario. Primero, a este paciente van a anticoagularlo. ¿Sí o no? Vayan a ver calculando eso. Vayan pensando.
Ya. Pero sucede algo, miren. Acá pasa algo. Es un paciente con un infarto cerebral de un día de evolución. ¿Qué es lo que sucede acá? Cuando tienes un infarto muy reciente, muy agudo, ¿ya? Esa área infartada, el organismo va a intentar irrigarla. Al área infartada, el organismo va a intentar que le llegue bastante sangre, para que esa área se salve. El problema es que ese aumento de irrigación a esa área infartada puede hacer que esa área infartada sangre, y es el infarto con transformación hemorrágica. Entonces, si el infarto cerebral, así sea por fibrilación auricular, es muy agudo, hay riesgo de sangrado, incluso si le doy un anticoagulante. Hay que valorar bien eso. ¿Ya? De reciente coagulación sí, pero quizá más adelante. ¿Ya? Entonces, ¿en qué momento voy a indicar esa anticoagulación? Bien. Entonces, el concepto es ese. Es un infarto cerebral muy agudo en un fibrilador. Vas a anticoagularlo, pero va a depender de algunos factores. Mira, ¿qué dice acá? Paciente con fibrilación auricular es de isquémico agudo. Obviamente descarto que sea un DCB hemorrágico. Voy a valorar lo que es el NIS. Miren acá. El NIS es lo que voy a valorar. El NIS es un score de severidad de valoración del infarto cerebral. ¿Ya? La escala del NIS es una valoración numérica de gravedad de infarto cerebral. No me interesa que sepan las variables. Me interesa que sepan que el NIS existe y valora severidad de infarto cerebral. ¿Para qué? Por ejemplo, si es un ataque isquémico transitorio, la anticoagulación se debería empezar el mismo día. Pero si es un DCB, por ejemplo, con un NIS de 8, la anticoagulación podría ser a los 3 días. Si es un NIS de 8 a 15, al sexto día. Si es de 16 o más, al 12º día. Incluso sacando imágenes para evaluar que no haya tenido pues una hemorragia. Entonces, en el paciente anterior habría que valorar primero el NIS. El NIS. ¿Ya? Hay que evaluar lo que es el NIS y según el NIS yo decido en qué momento voy a anticoagular a cada paciente. ¿Qué opciones tenemos si está contraindicada la anticoagulación? Digamos que es un paciente con un DCB isquémico. Perdón, es un paciente con fibrilación auricular que va a ser sometido a una cirugía mayor de cadera o que tuvo un accidente de tránsito, digamos, el paciente con fractura de cadera, hay que hacerle cirugías grandes, mayores. Darle un anticoagulante va a hacer que el paciente probablemente sangre, ¿cierto? En algunos pacientes en los cuales, por ejemplo, no podría dar anticoagulación, mi opción es hacer un intervencionismo, hacerle la oclusión del apéndice auricular izquierdo. Esa es el apéndice de la aurícula izquierda, acá tienen la aurícula izquierda, tienen esta pequeña saliente, esta protrusión. Esa protrusión es el apéndice de la aurícula izquierda, que es donde se sabe, se originan los coágulos. Entonces, miren acá. Acá tienen el ventrículo, tienen la aurícula, acá tienen el apéndice del aurícula. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer por intervencionismo, por cateterismo? Vamos a ocluir ese apéndice. Vamos a ocluir acá por cateterismo. Se ocluye esa apéndice por intervencionismo en aquellos pacientes en los cuales no puede pues dársele anticoagulación como una alternativa, ¿no? Hemos visto el tema de antipoblación, tiene que quedar claro el tema de Chasta. A ver, 70 años llevado a consultorio por palpitaciones y disnea luego de ejercicios. Hipertensión controlada, normotenso, taquicárdico, se encuentra pulso deficitario. No soplos, no signo de congestión pulmonar. Este paciente habría que darle anticoagulación, ¿sí o no? Habría que anticoagular a este paciente.
¿Por qué no? Es hipertenso, tiene un punto, tiene 70 años. Para 2 puntos es mayor o igual a 75 años. Para un punto, acuérdense, es entre 65 y 74 años. O sea, tiene 2 puntos, habría que anticoagular. Okay, es un tema aparte. ¿Qué otro manejo tendría que darle? Acuérdense de sus 3 pautas de manejo. Acuérdense de las 3 pautas de manejo de este paciente. Disminuir frecuencia cardíaca. Muy bien. Igual es un paciente crónico, probablemente, ¿no? O sea, darle manejo de cardioversión no creo que sea adecuado. A ver, ya, mi objetivo para control de frecuencia cardíaca va a ser una frecuencia cardíaca de menor de 80 en reposo y menor de 110 en actividad. ¿Ya? Menor de 80 en reposo y menos de 110 en actividad. ¿Qué hay que tener en cuenta para la elección del fármaco? Presencia de hipotensión, falla cardíaca, hipotensión, falla cardíaca. ¿Qué vamos a elegir? En un paciente agudo. Agudo es el paciente que va a emergencia, el sintomático que va a emergencia. Vamos a tener de opciones beta-bloqueadores, antagonistas, digitales, siendo la primera línea los beta-bloqueadores. Acá por lo general en endovenoso. El manejo agudo, en emergencia es endovenoso. En el paciente crónico, en el consultorio igual, beta-bloqueadores, antagonistas, digitales. De elección van a ser siempre los beta-bloqueadores. ¿Por qué le digo que hay que tener en cuenta lo que es hipotensión, falla cardíaca? Porque, por ejemplo, si bien es los antagonistas, ya sean endovenosos u orales, me controlan frecuencia cardíaca, o sea, me bajan la frecuencia cardíaca, no sería adecuado indicarlos cuando tenemos falla cardíaca. ¿Por qué no daría un antagonista cuando tengo falla cardíaca? Claro, los no lipopidínicos tienen efecto inotropo negativo con inotropo negativo. Es cierto, inotropo y con inotropo negativo. Por esa razón. Por ejemplo, el paciente con EPOC exacerbado, con un EPOC exacerbado, ¿qué fármacos no debería recibir? Beta bloqueadores. Por eso hay que tener en cuenta eso. ¿No? Igual, los pacientes con hipotensión, también los antagonistas, por efecto vasodilatador importante tampoco, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, ¿qué te pide la guía? ¿No? Realice un ecocardiograma. Si la fracción de eyección de ventrículo ligero es menos de 40, mi opción va a ser un beta bloqueador o un digital. Ya saben de que los digitales como digoxina se dejan en pacientes con falla cardíaca y fibrilación auricular. Te dice incluso que si con el beta bloqueador o la digoxina no hay respuesta, se agrega el otro. Se agrega digoxina o se agrega beta-bloqueador. Y como les dije, en un paciente con una fracción de eyección mayor de 40%, o sea, no tiene falla cardíaca, ahí, aparte de un beta bloqueador y digoxina, puedo dejar un antagonista. Por lo que ustedes nos me han dicho, ¿no? Cuando tengo eh, falla cardíaca, dar diltiazem, verapamil, pues puedes hacer ese cuadro. Incluso podría agregar otro fármaco de ser posible cuando no hay ese control de la frecuencia cardíaca. Están los fármacos, beta bloqueadores, antagonistas digitálicos,
Otro fármaco, pero de cuarta línea, quinta línea, para control de frecuencia cardíaca, es la amiodarona. La amiodarona nunca es un fármaco de primera línea para control de frecuencia cardíaca. Es un fármaco de cuarta, quinta línea. ¿Ya? Es más un fármaco antiarrítmico. Nunca es de primera línea para control de frecuencia. Primero siempre son metabloquidores. A ver. 80 años, lleva de emergencia por disney, palpitaciones, hipertensión arterial sin tratamiento, 8,5 de presión, 160 de cardíaca, pulso deficitario, crepitantes en ambos hemitórax, medicada, estabilizada en emergencia, pasa a la hospitalización. ¿Qué les llama la atención del caso clínico? ¿Qué les llama la atención de este caso clínico? El edema pulmonar, la hipotensión, ¿no? Hipotensión, no es una falla cardíaca y una hipotensión. Probablemente es un shock cardiogénico, ¿no? Hipotensión, edema pulmonar, shock cardiogénico, ¿no? O sea, tiene pulso deficitario. Mira, la fibrilación auricular es tal, o sea, el ritmo es tan caótico que no permite un adecuado llenado del auricular izquierdo. Y ahí edema pulmonar. El paciente fue estabilizado. ¿Qué medida fue la que lo estabilizó? ¿Cuál fue la indicación en emergencia de cuadro del paciente? ¿Cuál creen que fue? Ventilación, no. No. El problema es la hipotensión de taquicardia. Es que diuréticos a un paciente hipotenso, beta-bloqueador hipotenso tampoco, ¿no? Mira, en cualquier arritmia que tenga inestabilidad hemodinámica, hipotensión, la respuesta a lo que le vas a dar es cardioversión eléctrica. En pacientes menores de 25 años, sintomáticos, sin inestabilidad hemodinámica, lo que tengo que hacer es controlar el ritmo. Y sobre todo en los que están chocados, mi respuesta va a ser cardioversión eléctrica. Ya. Si es una fibrilación auricular de menos de 48 horas de duración, hablamos de las paroxísticas, yo voy a elegir darle, o puedo ofrecer darle, cardioversión eléctrica o farmacológica. Cardioversión significa regresarlo a ritmo sinusal, volverlo a ritmo sinusal. Cardioversión significa volverlo a ritmo sinusal. Puede ser eléctrica o farmacológica. Si ya tiene más de 48 horas de fibrilación o una no conocida, puedo ofrecerle la cardioversión, pero tengo que anticoagularlo antes. ¿Por qué? Porque cuando pasan más de 48 horas, y el corazón ya se forman trombos, ¿ya? Y si yo cardiovierto, al regresar a ritmo sinusal, el trombo se desprende. Entonces, si yo voy a elegir manejar ritmo, si yo elijo manejar ritmo, o sea, regresarlo a ritmo sinusal, esto va a ser en pacientes jóvenes, ¿ya? En un joven agudo, paroxístico, ¿no? Sintomático, o con inestabilidad hemodinámica. Por ejemplo, uno de ustedes ahorita fibrila, yo tengo que regresarte a ritmo sinusal. Pero si un paciente abuelito, adulto mayor, ¿no? Que va a consultorio de forma crónica, va hipertenso, diabético, está con fibrilación, ese paciente es crónico, no es permanente, va a seguir fibrilando. El sintomático agudo es en el cual yo elijo regresarlo a ritmo sinusal. Ahora, ¿qué opciones tengo para regresar a ritmo sinusal?
Cardioversión eléctrica, cardioversión farmacológica. La eléctrica es más rápida, ¿no? Lo quemas al paciente y ¡pum! Regresa. La farmacológica es con fármacos endovenosos o biorales, más lenta, pero tiende a regresar. ¿Ya? Igual, la anticoagulación se indica siempre, o sea, el chat-VAX, la valoración de mi riesgo de fibrilación es independiente. Una vez que el paciente tiene riesgo de hacer embolismo, tiene un chat-VAX alto, así deje de fibrilar, yo voy a anticoagularlo siempre, de por vida. ¿Qué elijo para controlar el ritmo? Hay que tener en cuenta, ¿no? Cardiopatía estructural, shock, conveniencia del paciente, ¿no? Si tengo falla cardíaca y quiero regresarlo al ritmo sinusal, mi elección será amiodarona. O sea, quiero regresar al ritmo sinusal, amiodarona. No tengo falla cardíaca, propafenona u otros. Tengo shock, o a pesar de los fármacos, a pesar de amiodarona, el paciente no vuelve a sinusal, cardioversión eléctrica. O sea, cualquier arritmia con inestabilidad hemodinámica, shock, cardioversión eléctrica. Alternativa a todo lo demás, o sea, a pesar de cardioversión eléctrica, a pesar de fármacos, es ablación por catéter. Te ponen un catéter hasta la aurícula izquierda y te queman. La aurícula izquierda, las vías donde nace el impulso. Eh, Conveniencia del paciente, señor, podemos hacerle cardioversión eléctrica, ¿no? Se le quema en el pecho con 150 joules y al toque se revierte. No, doctor, me va a doler. Muy bien, entonces amiodarona, bioral o viendo venoso. A elección. ¿Cuándo es que el paciente no elige? Cuando viene chocado. Si viene chocado, le metes 150 joules. ¿Cuándo también decidimos regresar al ritmo sinusal? ¿Cuándo decidimos regresar al ritmo sinusal? En un paciente que puede ser adulto mayor, está con taquicardia, molestias torácicas, disnea, tiene frecuencia cardíaca alta, le damos beta bloqueadores, controlamos frecuencia cardíaca, se controla frecuencia cardíaca con los beta bloqueadores, pero a pesar del control de la frecuencia cardíaca con los beta bloqueadores, el paciente sigue sintomático. En aquellos que siguen sintomáticos, a pesar del control de la frecuencia cardíaca, también elegimos regresarlos a ritmo sinusal. Control del ritmo. Tenemos amiodarona, propafenona, flecainina y otros más, ¿no? Ya sea viento, venoso, bioral. Este es manejo de ritmo farmacológico, ¿no? Recuerden lo que son los fármacos antiarrítmicos, la clasificación para que la tengan en cuenta. Aquí está lo que es la amiodarona, los mecanismos de acción. Entonces siempre es una rivalidad, ¿no? Control de ritmo versus control de frecuencia. ¿En quiénes voy a indicar control del ritmo? O sea, regresar al ritmo sin usar, cardiovertirlos. Jóvenes, sintomáticos, inestabilidad hemodinámica. En ellos yo voy a intentar regresarlos a ritmo sinusal, sí o sí. ¿Ya? En pacientes, por ejemplo, adultos mayores de 80 años, que a pesar de manejo de frecuencia siguen sintomáticos, siguen con disnea, siguen con taquicardia, igual intento regresarlos a ritmo sinusal. Pero la gran mayoría de lo que ustedes van a ver, ustedes como médicos generales, tienen que enfocarse en manejo de frecuencia. Tienen que ver frecuencia cardíaca. ¿Ya? El ritmo ya es más del especialista. La amiodarona no deja de ser un fármaco tóxico, ¿no? Produce fibrosis pulmonar, produce hipotiroidismo, hipertiroidismo, toxicidad hepática. Lo que les mencioné, ¿no? Fibrilación auricular. ¿Está chocado? Sí, cardioversión eléctrica. ¿No está chocado? Se le pregunta, señor, ¿quiere que le pase rápido? Sí, cardioversión eléctrica. Señor, está apurado porque esa cardioversión de todas maneras le puede producir algún fastidio. Sí, mejor fármacos orales, otorrinovenosos ya, cardioversión farmacológica. Y veo, pues, ¿no? Si tiene falla cardíaca, amiodarona, ¿no? Si no, otras alternativas. Vamos. Bueno, lo que les había mencionado, ¿no? Sin cardiopatía estructural, propafenona, que es lo que hay acá. Si tiene el paciente, por ejemplo, enfermedad arterial coronaria o tiene falla cardíaca, se deja amiodarona. Dejamos la alternativa de ablación con catéter. Por ejemplo,
Al paciente se le mete un catéter hacia la aurícula y se queman acá, se queman las vías de impulso de la fibrilación auricular para que se remita eso. Esto lo usan como alternativa si no hay buen control por ritmo, ya sea con fármacos o con cargación eléctrica, algunos incluso desde primera línea. Es una buena alternativa también. Importante que la anticoagulación tiene que estar siempre en el paciente, a pesar de que revierta el ritmo sinusal, porque la fibrilación auricular dicen que no se cura, puede volver a regresar. Te regresa en la noche, sin anticoagulante, no te das cuenta, embolizas el subdecir. Entonces, les he dado las pautas de manejo, sobre todo, de lo que es fibrilación auricular, para que no tengan problemas ya también cuando vean la parte. ¿Alguna pregunta tiene? ¿Tienen alguna pregunta? No, 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 no. La amibarona yo le doy para hacer la cardioversión. O sea, la amibarona es un fármaco que cardiovierte. La cardioversión, o sea, cardioversión significa regresar al ritmo sinusal. Puede ser eléctrica o farmacológica. La eléctrica es inmediata, ¡pum! La amibarona se puede demorar algunos días hasta que el fármaco pegue, haga efecto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, chicos, el INR es un índice internacional. El INR es una prueba cuya medición, cuyo valor va a ser igual acá, en la China, en Estados Unidos, en Francia, en África. ¿Ya? ¿Y cómo sé que es igual? Porque hay una sola forma de medirlo con el INR. Es un índice internacional normalizado. Es un índice internacional. De tal manera que un paciente que recibe warfarina acá en Perú se va a un laboratorio X y le sale un INR de 3, en un laboratorio de China también debe ser un INR de 3, para hacer un seguimiento a un paciente adecuado. Se ha hecho eso con esa prueba, estandarizarla a nivel internacional, para que sea un solo tipo de una medición, digamos, que se pueda hacer del efecto de la warfarina, la anticoagulante. Eso significa INR, Índice Internacional Normalizado. Es un valor internacional, por así decirlo, para poder usar lo que es la anticoagulación con warfarina y un paciente que viaja no tenga problemas con el manejo del anticoagulante. Porque las demás pruebas de laboratorio, si te das cuenta, los valores normales del laboratorio varían de acuerdo a cada laboratorio que tú vayas. ¿Ah? Te vas a Suiza Lab, a MedLab, a ROE, los rangos pueden variar un poco. Usan distintos reactivos. Acá no, es una sola forma de medir. ¿Otra pregunta más? Bueno, chicos, nos vemos entonces con mi grupo la siguiente semana. Hasta luego.